nuevo a este su espacio de conversaciones con el libro. Nos encontramos pues hoy bastante agradecidos por la presencia de los escritores que han dispuesto su tiempo y su conocimiento para compartir con nosotros. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes, Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Este espacio pues está apoyado por el Consejo, está apoyado también por la Fundación Leer para Crecer, que nos ha acompañado en este proceso, por el colectivo Epísteme Colombia y por otras fuerzas culturales que se han ido sumando a esta iniciativa. Entonces vamos a que por favor los autores de hoy se presenten para quienes todavía no los conozcan, ¿cierto? Vean el video y puedan tener una noción más cercana al trabajo de estos autores. Entonces, por favor. Muy buenas para todos. Mi nombre es Pilar Correales, escritora en proceso. Siempre los escritores estamos en proceso. Me he dedicado más que todo pues como a la poesía, a hacer poemas y bueno, soy tallerista en este momento de la Corporación Jurídica y Cultural Ticuna, del taller Nefelibatos. Tenemos sede en Itagüí, otra en Medellín. Y bueno, estamos como en ese proceso y ahora pues les comento más acerca de mí en la medida que avancemos en la entrevista. Bueno, compañero. Gracias. Mi nombre es José Tafur, soy amante de la literatura, presentando en primera instancia mi primer libro, mi primera publicación, Cuando mueven las cosas de su sitio, ganador de una convocatoria de la institución universitaria de Envigado. También hago teatro, hago parte también del taller Nefelibatos y también soy actor o más bien participante de la corporación Corpo Ticuna. Como lo dije anteriormente, la literatura no solo la abarco a través de la poesía, sino también a través de reseñas de libros, reseñas de cintas, de películas, y también en ese momento estoy en el proyecto una novela. Ya más adelante, ustedes saben que es un proceso muy dispendioso y de investigación. Muchas gracias. Vamos a comentar las respectivas obras, pues, sobre todo enfocados en el gran aporte de valor que ustedes pueden hacer para nosotros y para los espectadores. Entonces, para que por favor hablemos inicialmente pues de cómo fue el proceso de construcción de las obras que tienen más obras, pero de las que han decidido presentar hoy acá como un proceso de construcción, e inmediatamente qué consejo le darían ustedes a las personas que quizás no se atreven o todavía no quieren explorar o les da miedo el tema o creen que es muy difícil. ¿Qué consejo le darían para llegar a publicar? Entonces comencemos pues con la compañera. Bueno, yo tengo más obras individuales. En este momento estoy como en proceso de publicación de poemario Poemas Fragmentados, pero hoy he querido compartir con ustedes especialmente ese libro que se llama Morir es un país que amabas, en el que soy coautora. Es un libro de poesía y memoria por nuestros líderes y lideresas sociales. Fue una edición, un trabajo bastante arduo que se hizo con Albicinia y la editorial Escarabajo, y en los que participaron como editores Stephanie Rojas Wagner y Eduardo Bechara Navatrivilova, igualmente Freddy Jetset. Y bueno, es un homenaje que se hace a 403 líderes sociales asesinados entre el 2018 y el 2021. Cada líder tiene un poema dedicado por algún poeta, ¿cierto? Los invito pues a que adquieran el libro, lo encuentran en la Librería Nacional. Allí pues encontrarán un bello proceso de memoria y un homenaje a cada una de estas personas, y no solamente a quienes fueron asesinados en el proceso de liderazgo social, sino a sus familias, que son quienes les sobreviven y quienes viven pues ya como la ausencia de estas personas, al igual que los procesos sociales que estaban adelantando. Es un libro muy bello, la calidad y el vuelo de los poetas es bastante maravilloso. Fue un proceso muy arduo, estuvimos 4 años, bueno, nosotros específicamente no, pero sí los editores que les mencioné, las personas que estuvieron detrás de todo el trabajo y gestión de un libro, porque no solamente es escribir, ¿cierto?
gestionar ese proceso que ya es cultural de lograr sacar una publicación. Si es en coautoría, pues entonces los coautores, quién va a apoyar para que digamos que la publicación y la impresión se dé. Si es individual, pues todo el proceso que hay que vivir, de mirar si lo vas a publicar de cuenta propia, si lo vas a pasar a un concurso. Bueno, en este momento ya este libro logró salir y estamos con la Corporación Jurídica Cultural Ticuna y en compañía de la editorial Escarabajo específicamente, produciendo la segunda edición. Digamos que es un sabor agridulce en el sentido de que si estamos mirando cómo publicar una segunda edición de Morir es un país que amabas, es una alegría en el sentido de que vamos a sacar otro libro, ¿cierto? Pero es una tristeza porque al momento estamos contando más de 600 líderes asesinados a 2024, desde 2021 a agosto, lo que genera pues gran escozor, ¿cierto? Y un dolor muy grande del país, pero bueno, estamos trabajando en ese proceso. Y entonces ahí les dejo la expectativa, esperamos que para el 2025 estemos sacando la segunda edición, con ese homenaje a los líderes hasta el 2023 yo creo que vamos a lograr sacar, porque pues la densidad de población que ha fenecido pues como líderes y lideresas sociales es muy amplia. Y bueno, estamos en ese proceso, los invito a todos a seguir escribiendo, a seguir pensándonos no solo la literatura como un espacio individual, sino la literatura como la posibilidad que tenemos de impactar el mundo, por lo menos el mundo más cercano, y muchas veces volar mucho más lejos, ¿cierto? Entonces, y a no desfallecer, las publicaciones, sacar una publicación no es fácil, que sea respetuosa, que tenga un trabajo de edición tanto del poeta como de un equipo de trabajo, no es sencillo, los recursos no están ahí tan fácilmente, pero se pueden conseguir. Entonces ese trabajo es un trabajo no solamente del poeta, yo creo que en la actualidad a los artistas y a los escritores específicamente nos está tocando no solamente ser escritores, sino ser gestores culturales, ¿no? Tenemos que gestionar nuestra obra, porque es muy difícil sacarla a la luz. Ver nacer ese proyecto literario no es fácil. Entonces la invitación es a no desfallecer y a unirnos como escritores, mirar las opciones que tenemos y seguir escribiendo, ¿cierto? O sea, la pasión por la escritura y crecer artísticamente, ¿no? Darle un vuelo y una altura al público que nos va a leer es importante también. Muchas gracias. Compañero Tafur, por favor. Bueno, ¿qué te digo? En este libro, en el ejercicio de hacer literatura a través de este libro, Cuando mueven las cosas de su sitio, que fue marcado sobre todo en esta época de la pandemia, que fue una situación bastante difícil, se llama Cuando mueven las cosas de su sitio precisamente por eso, porque definitivamente tuvimos que cambiar muchas dinámicas que teníamos. Ya no salíamos a trabajar, no podíamos de pronto ir a otros espacios, sino que teníamos que quedarnos en la casa. Entonces, el ser humano viene de un movimiento bastante habitual y lo arrancan de esa rutina y lo enmarcan en su sitio, en su casa, y eso generó una ruptura, por así decirlo, y de allí nació este libro. Que más que hablar o documentar la situación propia que tuve en ese tiempo, es más bien de un análisis de lo que nos está ocurriendo como seres humanos. Y nosotros, como, no sé si llamarlo escritores, porque yo digo que es una camisa bastante amplia, es un frac bastante pesado. Nosotros los escritores deberíamos documentar todo ese quehacer y toda esa historia que está ocurriendo, que está sucediendo en el mundo, especialmente nosotros desde acá, desde Latinoamérica, desde Colombia propiamente, documentar toda la situación que nos aqueja y que nos ocurre en el territorio. A ver, ¿qué te digo? Y con respecto a cómo llegar a este punto de hacer escritura o de escribir, es algo bastante difícil. No es que de pronto tú en un cuaderno hagas 2 o 3 líneas, no es solo eso.
porque definitivamente la escritura se nutre con la lectura. Si no ejercitamos el músculo de la lectura, definitivamente es muy difícil llegar a concretar en una estrofa o en unas líneas un texto, en este caso un poema, o un ensayo o una crítica literaria, por así decirlo. ¿Qué le diría yo a todas las personas? Que sí podemos llegar a este punto tan álgido de escribir, pero se necesita de pasión. La pasión no es solo necesaria cuando estamos encima de la cama, la pasión también es necesaria con las demás personas. Alguien me preguntaba muchas veces cuál era el tema más recurrente en mi obra. Yo digo que en la obra de todos es recurrente el amor, y nosotros hacemos el amor todos los días, pero no lo hacemos solo en la cama. En el momento de abrazar a alguien, de darle un consejo o de brindarle a alguien una opción de escucha, ahí estamos haciendo el amor. Y la literatura hay que hacer precisamente eso, el amor, no solo con nosotros mismos, sino con las demás personas, para poder generar este texto. Y el amor se fundamenta sobre todo con pasión. Excelente. Hay varios temas que vamos a ir abordando, pues, porque nos parece muy interesante, sobre todo el perfil que ambos han mostrado. Entonces vamos primero de nuevo con el compañero Tafur. Siempre, bueno, sabes que hay una diferenciación clásica, ¿no?, entre mimesis y diegesis, ¿cierto? Porque usted lo comentaba, y es bueno tener también un artista también integral, ¿no?, que también está en la parte del teatro. Sí. Entonces, puntualmente, teniendo en cuenta la diferencia que hay, no solamente conceptual, sino operativa, ¿cierto?, frente al tema del teatro, con todas las normas que tiene, la significación y demás, y el tema literario, que es un ejercicio esencialmente solitario. ¿Cómo ha podido usted conjugar esas áreas? Mucho, de una manera casi que diaria. Me acuerdo alguna vez un personaje que hice en una obra que se llama Ser actriz no es fácil. Ahí personifiqué a un travesti, y ese personaje me abrió un camino de escritura de unos cuentos. De ese personaje nacieron hasta el momento llevo unos 5 cuentos que presenté a una convocatoria en el Itaúí, afortunadamente quedaron en segundo lugar, y ahí me di cuenta que efectivamente todas las artes se conjugan en algún punto, y lo que me compete en esos momentos del teatro y de la literatura mucho, porque la mayoría de los guiones que teníamos en el ejercicio teatral me abrieron ese espacio en la memoria para generar textos, en este caso poesía y cuento. Es bueno eso, porque vemos no únicamente a nivel interno entre las artes, sino que en ciertos sectores, por decirlo así, ciertas alas radicales, así como hay unas que son, digamos, muy flexibles, y hay un fenómeno que a veces molesta el término, pero como de democratización, digamos, del arte por el arte únicamente. Yo tengo ganas de escribir y voy a escribir algo que a mí me parece, pero no cuenta como con la calidad. También hay una ala muy radical, muy purista frente a todas las artes, y no permite esa permeabilidad, es cierto, entre sectores o entre áreas del arte, sino que pone unos muros. Y por eso muchas veces uno ve inclusive en ensayos y demás donde dicen: no, estas cosas no se pueden conjugar, esto no se puede mezclar. Entonces es importante que tengamos un ejemplo, cierto, vivo y activo de que sí es posible hacer eso. Vea que usted ha generado unos cuentos a partir de un personaje del teatro. Entonces eso es algo que por lo menos no habíamos tenido en el programa, y bueno, también puede servir para quienes nos están viendo. Sí, claro. Imagínate que también alguna vez hice un monólogo que presenté en Segovia, un monólogo de la muerte. También he tratado de una obra que hicimos un minuto antes de morir. Allí hacía un personaje de un escritor que estaba al borde de la locura y al borde de un infarto. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista que tú lo dices, de democratización, ahora ahondando esa parte de la cual tú hablas, si a veces de pronto pensamos que solo con escribir una línea ya tenemos un texto, o que de pronto tuvimos un pensamiento y ahí ya tenemos un texto. No, esto es más
es más complejo. Los escritores pasan por un proceso, como lo decía Pilar, de ser no solo artífices de su obra, sino darla a conocer. Hay que ir a tocar puertas, y no solo eso, sino que también hay que, repito, ejercitar el músculo de la lectura para poder tener bases, no solo gramaticales y ortográficas, sino también de pensamiento para generar un texto literario. Claro, excelente. Quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle, compañera, dos preguntas pues, puntuales frente al tema de este libro que nos ha querido compartir el día de hoy. La primera tiene que ver con la escritura a cuatro manos, ¿cierto? Eso puede ser muy difícil para ciertos escritores ponerse inclusive de acuerdo en temas, así el libro esté, digamos, dividido ya de por sí en unos temarios, pero puede ser complicado, primera pregunta. La segunda tiene que ver con el tema del compromiso social, ¿cierto? Encontramos autores que evidentemente de una manera deliberada pues, han querido tener un compromiso con determinadas ideologías, al margen que se esté o no de acuerdo con eso, han tenido un compromiso. Pero podemos pensar en autores que son grandes autores, a mí se me viene ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, Bukowski, que nunca tuvo ningún tipo, o por lo menos no expresaba un tipo de compromiso social ninguno. Entonces, primero, pues tener en cuenta como esos dos, ¿qué es lo que le ha llevado a usted personalmente a ese compromiso, ¿cierto? A hacer una obra donde se rescata la voz de estos líderes sociales lamentablemente silenciada, y el otro tema de la escritura a cuatro manos? Bueno, yo creo que estas son situaciones que llegan a uno de repente, ¿no? O sea, son propuestas, uno normalmente se entiende con la literatura de manera muy íntima. Así es como iniciamos todos, yo creo, en un proceso de intimidad entre las letras y uno, ¿cierto? Como ser. El tema de escritura a cuatro manos llegó a mí, bueno, me ha perseguido además, ¿no? Llegó a mí siempre como una propuesta. Vamos a escribir y esta es la propuesta, seguramente pues también por mi vocación en los derechos humanos, por mi trabajo como abogada, siempre estamos ahí moviéndonos por ese tema de los derechos humanos, entonces también van llegando este tipo de escrituras que te dicen, este tipo de invitaciones artísticas que te dicen, hombre, es que, y lo hablaba ahorita el compañero, antes de ingresar a este proceso pues, de conversación, y es que la política está en todas partes. Entonces, hacer que el arte sea algo ajeno por allá, como una deidad que no toca con otros directamente, es casi imposible. El arte es política, porque es participación, alza su voz por los que están silenciados, por ejemplo, en este caso. Entonces, digamos que ese aporte social que hace el arte es indiscutible, porque de hecho da cuenta del momento histórico que se está viviendo. Entonces, incluso aunque creas que no estás haciendo participación política, no en el sentido electoral, ¿cierto? Ni electorero, sino la política como el arte de participar en comunidad y en sociedad, que es la mejor forma de entender la política, y no podemos rehusar a ella. Entonces va llegando a ti como esa propuesta, y ya no hay un problema en que es que vamos a escribir a cuatro manos el libro, ni entramos en asuntos particulares, sino que tenemos un objetivo, y el objetivo ya es común, ¿cierto? Vamos a manifestarnos frente a esta situación, en este caso los líderes sociales, ¿cierto? Entonces, tu escritura no está sesgada, tu escritura no está siendo mutilada, pero hay una temática y hay digamos que un esfuerzo mancomunado por hacer memoria histórica de un dolor que no es ajeno a ninguno y que no tiene color, ¿cierto? O sea, aquí estamos, los líderes sociales son líderes sociales para todos, los rojos, los verdes, los azules y los amarillos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se pierde un poquito, digamos que los intereses particulares, y se difuminan en el hecho de hacer arte por una causa. Entonces eso me parece muy bello de la escritura a cuatro manos, como se ha dado pues, en este tipo de situaciones, porque no estamos compitiendo con otros, sino que por el contrario nos estamos uniendo y competimos es con un poema que dé cuenta y que levante la voz por alguien que ya está silenciado. Entonces,
la competencia es contigo mismo y la competencia es con la excelencia en el arte, ¿cierto? En este caso en la literatura y más específicamente con el poema que se hace. Eso pues como con el asunto, yo creo que respondí las dos preguntas en una sola, Sí, si sí. estoy mal, ¿sí? Con el tema social y con el tema pues, de la escritura a cuatro manos, que en este caso son 400 líderes homenajeados aproximadamente y 400 autores. Entonces imagínate el calibre de eso. La dificultad está en gestionar ya la parte de hacer físico y materializar el libro, pero de resto creo que fue algo muy bello. Claro, hay otra pregunta que está relacionada con el tema de los colectivos, ¿cierto? Nosotros por lo menos en el colectivo que yo pues, he podido trabajar, que es el Epísteme Colombia, ya pues, tenemos diferentes capítulos, tenemos uno en Sucre, pues uno en Barranquilla, tenemos ahora uno acá, que lo hacemos pues, virtualmente y demás. Por lo menos yo siempre he considerado que a nivel, digamos, histórico y localizado en el tiempo y en el espacio, pese a la existencia de grandes escritores que pueden romper un molde, son los colectivos los que sirven realmente como termómetro del momento cultural de esa región, de ese país, de ese periodo en particular. Porque siempre hay excepciones, hay escritores que se adelantan a su tiempo, plantean una temática que no, de pronto en el momento es rechazada, ya sea por motivos de orden ético, religioso, político, de cualquier motivo. Pero pienso yo que en los colectivos se forma mucho el carácter de generaciones de escritores. Entonces ustedes que tienen la oportunidad de compartir un colectivo y hacer un trabajo, de hecho el nombre del colectivo, el viernes pasado que estuvimos hablando acá con otra escritora, estábamos hablando de palabras poéticas, y esa es una palabra porque es un término creo que de Rubén Darío, ¿no? Una invención de Felibata. Para muchas personas pues, digamos ya de palabra hermosa, estamos hablando de ese tipo de palabras y demás, pero entonces de vuelta al tema del colectivo, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes dentro de ese colectivo? ¿Cómo han podido conjugar, digamos, las diferencias que tengan en cuanto a la visión de la literatura? ¿Cómo han hecho ustedes ese ejercicio? Pues como para los dos la pregunta, que son compañeros de colectivo. Sí. Bueno, mira, nosotros no solo compartimos esto de la vena artística, porque ella es mi pareja, también hace teatro y está involucrada en otro tipo de ámbitos artísticos, valga la redundancia. Nosotros siempre tenemos más que contradicciones, puntos en discordia, porque ella viene de una corriente más filosófica y yo soy más apegado a la idiosincrasia. Me parece que los textos, la literatura no debería ser tan abstracta, debería ser más, no sé si inmediata, pero más amable y amigable con el lector, porque definitivamente nos debemos al lector. Hay escritores, desde mi perspectiva, lo que hacen es un ejercicio, de pronto puede sonar muy feo, de soberbia, de generar unos conceptos que solo entienden en algunos momentos ellos mismos, o que simplemente un texto hay que releerlo 3 o 4 veces y en ese tiempo se pierde como el interés por el texto. Ojo, no estoy queriendo decir que la poesía no sea profunda, no. Lo que estoy intentando exponer más bien es que en ese ejercicio de ser abstractos perdemos la cercanía con el lector. Excelente, por favor, compañero. No, mira, la experiencia colectiva no deja de ser enriquecedora desde muchos puntos de vista, y aquí voy a dejar un poco de lado el tema literario o artístico para decirte que hemos tenido cualquier cantidad de diferencias, porque somos corporación también, entonces hay una cantidad de asuntos que resolver, encima los que estamos en el área artística, yo creo que dejamos ver más nuestras complejidades humanas, ¿cierto? Como que las resaltamos más, entonces las sensibilidades por un lado, los genios por el otro. Hemos atravesado una cantidad de situaciones, y súmale a eso que hacer cultura, hacer arte en nuestro país y sentirse apoyado es muy difícil. Entonces las corporaciones, las fundaciones artísticas actuamos con las uñas. Entonces hay que tener a nuestro lado artistas
que entiendan que no vamos a hacernos millonarios de la noche a la mañana, es más, puede que nunca lo seamos, ¿cierto? Y que lo que buscamos es, digamos, que por lo menos un reconocimiento del trabajo hecho, y eso genera en algún momento dificultades, todos tenemos genios diferentes, pero hemos logrado estabilizar y entonces crecemos no solamente a nivel artístico, sino que como seres humanos vamos entendiendo que somos plurales, que hay que ser más flexibles con ciertas cosas, que hay que sentarse, dialogar, ceder y entender. Lo que él acaba de decir, por ejemplo, es completamente opuesto a lo que yo considero en la literatura en muchos aspectos, no en un 100%. Y hemos aprendido que de esas discusiones, por ejemplo, llegamos a un punto en el que decimos, bueno, es que tú tienes razón, pero es que yo también. Entonces hagamos de eso algo importante para la literatura, algo importante para el legado artístico que se está dejando, y bueno, pues eso ha sido muy enriquecedor. Y debe haber siempre alguien, creo yo, que en algún momento negocie eso y permita que los miembros no se diluyan y se vayan, que es complejo sostenerlo, pero creo que hemos logrado, ya llevamos 4 o 5 años más o menos. Nosotros nos estructuramos formalmente pues y legalmente en pandemia, en plena pandemia, y todavía estamos ahí, ya llevamos un trabajo de más o menos 2 o 3 años previos, y bueno, pues ahí estamos y continuamos con algunos procesos fuera del país, gente que también se casa, tiene hijos, necesita un espacio pero ahí vamos, y hemos estado, creo que hemos conservado el equipo pues base de alguna manera, y eso es importante. Excelente, por motivos de tiempo vamos a hacerle una última pregunta. Eso sí, esperamos poder contar con ustedes en los espacios virtuales y presenciales, se puedan dar, sobre todo en esta temática, como habíamos estado conversando, de tipo conceptual, de tipo de formación, que no siempre se tiene. Es importante tenerla, pero no siempre se tiene. Entonces, una pregunta puntual, aprovechando todo lo que han dicho, vamos a partir, pues, digamos, de una antípoda ideológica. Yo no diría tanto a nivel, no vamos a decir, acercar de esas comparaciones, que quién escribía mejor, no. Pero el caso de Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. Tenemos dos escritores completamente en las antípodas de lo político. Vamos a comenzar por ahí de la visión del arte también, porque Borges, por ejemplo, que dicen que no le dieron el Nobel por temas de orden político, ¿cierto? Pues aparte de que haya aceptado ese honoris causa en Chile, o que haya dicho, ¿cierto?, eso de la blanca espada y la furtiva dinamita. Borges era un hombre, en cuanto a lo muy importante, lo que decía José, en la estructuración de su narrativa, él no tiene mucha importancia sobre si el lector le entiende o no. O sea, Borges en buena parte escribe para Borges. Y hay una línea de escritores que pueden o podemos en algún sentido estar más o menos de acuerdo con Borges respecto a eso. O sea, Borges no le interesa, no tiene una vocación social. Es un gran escritor a nivel de forma y de fondo. Neruda, que también es un gran escritor, que sí le dieron el Nobel. Claro que el Nobel, digamos, que no es, digamos, el baremo de todo, pero es un dato igual importante. Tiene un poema que a mí me parece, aparte de ser un poema bello, también escrito, se llama Oda a la Crítica. Y en ese Oda a la Crítica, que nosotros lo analizamos en términos de problemas literarios, en ese Oda a la Crítica, él está hablando de una manera, no es una ironía cáustica ni con sarcasmo, pero sí está hablando que él escribe para la gente sencilla, y que el crítico se interpone, que toma los poemas, los corta con cuchillos y todo lo demás, y se interpone entre el hombre sencillo o la mujer sencilla a la que él está escribiendo y la obra de él. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta todo este preámbulo, ¿cómo consiguen ustedes la relación con la crítica desde el punto de vista creativo, tomando esos dos ejemplos? De pronto ustedes están en la mitad del espectro, de pronto están en los dos lados, es para que por favor nos hagan esa claridad. Frente al tema de los críticos, si realmente muchas veces esa crítica alejan digamos, el poema o el texto de la gente, o cómo lo consiguen ustedes. Bueno, yo creo que Borges y Neruda son buenos, ¿cierto? Ambos en su espectro, en su lugar y en su propia voz. Las voces no son para todos, y todo el espectro de un área artística no es para todo el público, ¿cierto? Entiendo yo por esto, y me queda más fácil decirlo desde el punto de vista musical, porque los extremos son más notorios.
que vamos de la línea, y en esto él y yo hemos tenido una cantidad de discusiones que no se imaginan, del reggaetón a la música clásica instrumental, ¿no? Porque hay clásica que no es instrumental, hay clásica que es solo voz, etcétera, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí unas líneas, ¿cierto? Y no podemos decir que Mozart no tuvo, o sea, el producto de Mozart no tiene función social y que el producto de los reggaetoneros no tiene función social, ¿cierto? Entonces, obviamente si lo digo desde lo personal, tengo mis sentimientos, pero aquí estoy actuando de una manera objetiva, más poniendo una línea de lo que puede significar y proyectar el arte, en este caso desde el punto de vista musical, ¿no? Entonces, pienso que el reggaetón también da cuenta de un momento en el que el ser humano está dando, digamos que más rienda suelta a sus pulsiones, digamos que básicas, ¿no? Y no por eso podemos llamarle no música. Ahora, ¿qué es música? ¿Cierto? Y entonces nos vamos de una vez a la literatura. Entonces tenemos a Neruda y tenemos a Borges. De todas maneras, si tú pones a Neruda con una persona que tiene segundo de primaria, es probable que tampoco lo entienda, ¿sí? Si pones a Borges con alguien que tenga un pregrado, pero nunca haya estado cercano a la literatura, es probable que no lo entienda. Entonces, depende de quién es tu público objetivo. Y aunque parezca ridículo, muchos, pues digamos que son más románticos con el tema literario y dicen, no, pero es que escribe solamente para ti y desfógate ahí, pero cuando tienes una intención productiva a nivel literario y artístico, sí debes pensar en ese público objetivo, ¿cierto? José decía, a mí me interesa más la idiosincrasia, y entonces eso está maravilloso, desde que haya un producto respetuoso respecto de lo que es un poema y de qué es literatura. No nos vayamos tan allá, ¿qué es arte? Porque aquí nos quedamos, tenemos que hacer ya una sesión diferente, sí, para claro, hablar sí. de eso, ¿cierto? Sí, la vamos a tener. Ajá, porque es muy difícil. Pero entonces, en ese sentido, yo pienso que hay diferentes espectros literarios, diferentes espectros, porque no es lo mismo Neruda haciendo poemas que Neruda haciendo ensayos, no es lo mismo Borges en su poesía que Borges el ensayista, porque Borges el ensayista tiene una función social por lo menos más nítida, ¿cierto? Borges el poeta, bueno, pues yo no diría que no tiene función social o que no tiene ese espectro de proyección social, porque habla del tiempo, habla de política, solo que no es tan, ¿cómo te dijera yo? No es tan abierto, o sea, usa más la imagen y la metáfora, entonces necesita un lector, digamos que más anisado en los temas, ¿cierto? Entonces es eso. Ahora, tú vas a Neruda, a mí me encanta Neruda es mucho más fácil de masticar, ¿cierto? Pero no por eso, porque sea más fácil de masticar, no tiene ese vuelo poético, ¿cierto? Entonces pienso que nos pusiste dos titanes, entonces es muy difícil, ¿cierto?, decir malo o bueno, no. Ambos son buenos, solo que es diferentes aspectos y puntos de vista. Bueno, yo empezaría a responder esta pregunta con este texto de mi libro. Se llama La arrogancia de los dioses. Un ejército de hormigas traza el camino del hambre hasta la cocina. Hilera de puntos en la geometría del espacio avanza sin complicaciones. Nada perturba su misión, la de transportar diminutas migajas de pan hasta un huequillo en la alacena. Si me acerco, existen. Si hago lo contrario, desaparecen. Ejercicio de existencia y vacío a través de la distancia. En un acto de barbarie, arrastro los pies y acabo en menos de un segundo con la tropa. Desciendo con las suelas llenas de cadáveres en busca de algo que no me acuerdo. Me interrumpe el paso de una cucaracha. Pantufla en mano, la persigo, la acorralo en un rincón, juego con su destino. ¿Quién podría pensar que estos avechuchos son los únicos que sobrevivirían a un desastre nuclear? Sin embargo, la fuerza de una chancla acaba con su inmortalidad y sus efluvios primitivos salpican las paredes. A punto de la náusea, sigo hasta la habitación, sentado en el borde de la cama,
intuye el aletear de mosquitos, los perfectos asesinos del sueño. Un solo aplauso y acabo con la fiesta que ofrecen sus alas y caen sobre la pista del sueño. Termino la noche en la biblioteca intentando arreglar el mundo sentado en el trono. Ahora doy vueltas y una más al globo terráqueo que adorna la repisa y escojo un nuevo punto de la tierra para otro cataclismo. Mi abuela decía, o mi abuela más bien hacía, un manjar con 2 papas, una ramita de cilantro y una zanahoria. Y lo hacía también que todos, al mandarle la primera cucharada al plato, quedamos muy complacidos. Y no solo los que estábamos ahí, sino personas, vecinos que venían de afuera. O sea que todos podían tener acceso al plato de sopa y no estaba ni muy salada, ni muy picante, a diferencia, hago la comparación con lo de los escritores. Tú cuando vas a escribir deberías pensar también en tus lectores. No solo puedes ser tan soberbio de que solo vas a crear algo para ti, entonces vas a hacer la sopa súper picante porque así, de esa manera solo te gusta a ti, dejando a los demás en la mesa sin con qué alimentarse. Desde mi perspectiva, ese es como mi punto de vista. Qué bueno que nos haya compartido el texto, siempre es importante tenerlo, ¿cierto?, de viva voz del autor. Bueno, pues por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta acá, esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad, tengamos un poco más de tiempo, como les dije, puede ser presencial o virtual, vamos a estar comunicando por el canal.